Pues buenas tardes. Estamos en el evento de la Noche Europea de las Investigadoras y de los Investigadores en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, en Andalucía, y estamos presencial en Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, Ana María González Ramos, de la Universidad Pablo de Olavide, socióloga, y Eladia Illescas, socióloga, politóloga, abogada. Online estamos hoy en nuestra catedrática jubilada Teresa González de la Fe, un abrazo, y también online Carmen Ruiz Repullo, también de la Universidad Pablo de Olavide, también socióloga. Y vamos a hablar hoy de otra de las fundadoras de la sociología, Marianne Weber. Para nosotras eso en andaluz diríamos Marianne Weber y nos quedamos tan contentas. Entonces procuraremos respetar lo que podamos del nombre y bueno, pues es una fundadora de la sociología alemana, interesantísima. Se la conoce mucho por ser la esposa y la editora de las obras de su esposo Max Weber, pero ella brilla con luz propia. Es una mujer que lucha por formarse, ayuda muchísimo también con Max Weber a la inclusión de la mujer en la universidad alemana, recibe al final de su vida académica el doctor honoris causa de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Yo tuve la suerte de vivir algunos meses en Heidelberg y 3 años en Alemania, en Mannheim, muy cerca. Y tuve la mala fortuna de recibir muy poco de la tradición oral de Marianne Weber, sí mucho más de su esposo Max Weber. Ella fue una persona, hay uno de sus mítines, de su charla, está en abierto y se la puede escuchar. Está publicada. Y entonces a mí me recordó a mi época alemana y un dicho que me dijeron nada más llegar a la universidad, que era el tono hace la música. Der Ton macht die Musik. Y así he visto la voz con fuerza, con un tono maravilloso, una voz preciosa de Marianne Weber. Es una fundadora de la sociología de la que sí se ha trabajado desde América Latina. Hay, aparte del libro que estamos manejando siempre, que es una maravilla y que presenta magistralmente Teresa González de la Fe, fundadora de la sociología y la teoría social 1830-1930, de Lengermann y Niebruch, que lo traduce el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Aparte de ese, hay otra editora, Maya Aguiluz Ibargüen, que desde la UNAM, ella publica un libro, Ensayos Selectos de Marianne Weber, y lo hace desde el sufrimiento que esta excepcional mujer tiene desde muy chiquita. Ella con 2 años se le muere su madre, estamos hablando de que nace en el 1870 y muere en el 1954 con 84 años. El padre se ve bastante imposibilitado de hacerse cargo de ella y de su hermano, se van a casa de su abuela paterna. El padre era un médico rural y tenía un contraste entre ambas familias. La familia Weber de la madre, pues con un estatus socioeconómico muy alto, también una intervención en la política del momento de Bismarck, y un padre que era médico rural, que entonces no era una profesión tan notable como ahora, una tía por parte del padre que era maestra rural, que le enseña todo lo que en aquel momento se enseñaba a las mujeres. Ella, como todas las fundadoras, desafía y tenía muy claro que lo que quería era aprender y ser una persona notable en el mundo académico, económico, político, se hace política. Era una mujer que ya no se cría con la familia Weber, pero sí que como ya
ya mayorcita, como a los 16 años, tiene la oportunidad de vivir una temporada en Berlín con su primo Max Weber, ya todo un triunfador en el mundo académico. Y sí, y entonces, pues cuando su abuelo materno le puede pagar unos estudios, ella va formándose y haciéndose un hueco. Tiene una aliada incondicional, que es la madre de su primo Max Weber, bueno, de repente ese noviazgo que él tenía anterior se rompe y se casa con su prima Marianne Weber. Entonces ella vive la vida que quiso vivir. Arranca con una vida cómoda, por fin, económicamente, y tiene 3 personas que le ayudan y que ella además escribe sobre ellas. Es como todas las fundadoras, es una mujer muy agradecida con el apoyo doméstico que tiene. Ella vive rodeada de problemas mentales muy serios. Cuando era chica, no se cría en su casa de la abuela paterna, sus tíos. De la tradición oral que a mí me llega de Max Weber, su esposo, era que era una persona que tenía problemas psicológicos. De hecho, a mí lo que me dijeron literalmente era que cuando Max Weber estaba acostado y no podía atender las tertulias académicas, era su esposa quien atendía a su alumnado. Cuando nos hemos puesto a leer y a documentarnos, hemos visto que los salones, como se le llamaban, las tertulias académicas, eran de una riqueza tan tremenda que si querías ser un académico o una académica en la universidad más antigua alemana, que es la de Heidelberg, tenías que pasar por el visto bueno de Marianne Weber. Era una mujer que traducía a propuestas legales pues todas las propuestas que tenía para mejorar los derechos y la situación de la mujer. Entonces tenía público de 5.000 personas escuchándola. De hecho, hay otra anécdota que se cuenta que dicen, Max Weber de repente habla en uno de sus ponencias y dicen, ¿y quién es este? Y entonces dijeron, viene con Marianne Weber, su esposo. Ella era más conocida, era un personaje público, apoya la sociología pública, como todas las fundadoras de la sociología, tiene una interacción constante con los académicos y las académicas. A mí me llama mucho la atención que permanentemente en esas tertulias académicas hay mujeres. George Simmel, pero también su esposa, Gertrude Simmel. Era también una mujer notable en aquel momento, filósofa, y ella menciona también a mujeres que habían estudiado la situación laboral de la mujer en Alemania, que ella está muy interesada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rosa Otto, Ellen Key, y otras, ¿no? O sea, ella se rodea no solamente de hombres en esas tertulias, por ejemplo, Emil Durkheim le contesta cuando escribe, ella contesta a George Simmel, esto lo vamos a ver ahora con nuestras compañeras, tienen una influencia grande el matrimonio en la sociología que ambos escriben. Ella contribuye muchísimo al éxito de Max Weber. A mí también me contaba Xavier Collet, que es un compañero nuestro del Departamento de Sociología, que su director de tesis también andaba intentando que se le tradujeran los escritos de Max Weber en Estados Unidos al inglés, y que lo hicieron. La Escuela de Chicago traduce varios de sus escritos y bueno, pues él siempre habla de su director de tesis como una persona que ayuda a que la figura de Max Weber se haga todavía más notable en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchísimo que decir de ella como una mujer que ella al final, el marido, Max Weber, muere con 56 años y ella se encarga de la edición, pero también ellos antes de morir adoptan a 4 hijos, porque
Los problemas mentales que rodean a Marianne y Eva son muy grandes. Incluso su cuñada se suicida, el marido lo matan en la guerra y ellos dos se hacen cargo de los 4 hijos del matrimonio. Entonces ella también a los 18 años se muere uno de sus hijos adoptados y ella también escribe. Ella escribe de todo lo que le rodea. Era algo que Max Weber le criticaba, que no tenía una neutralidad ética al escribir. Y cuando la lees, es maravilloso, porque todavía ves a tu abuela, todavía ves, yo por lo menos veo a mi abuela en Montalbán de Córdoba, veo a mi gente en algunas de las páginas que le leo, cuando pide dinero al marido, cuando... Es impresionante. También la editora mexicana la retrata como socioantropóloga. Ella cuando va a un viaje a Estados Unidos y hace esa etnografía tan buena de las ciudades que van visitando, pues dice que esa etnografía luego después la traduce a ensayos y la publica. Entonces, ella conoce, y ya vamos a ver también que nos vamos a desgranar sobre la importancia que para ella tiene la clase social dentro de las mujeres cuando hace sus análisis. Y esto es algo que la va a hacer discrepar de Perkins Gilman, Charlotte Perkins Gilman. Conoce también a Jane Addams, visita la Hull House, como dicen los americanos, y bueno, en esa ciudad tan efervescente y tan peligrosa, ella va hablando de cómo cada nacionalidad tiene un oficio dentro de esa ciudad de Chicago y lo peor termina en los mataderos. Entonces, tiene una etnografía tremenda, aparte del método comparativo histórico. Todo esto lo vamos a ir desgranando y bueno, tenemos mucho más que decir de ella en todos los aspectos. Entonces yo no sé si queréis decir algo antes de que empiece Teresa. Recordamos que la Asociación Alemana de Sociología la monta Max Weber, Simmel, y bueno, yo no he visto que ella la montara. No aparece como fundadora en esa Asociación Alemana de Sociología, por lo menos yo no la he encontrado. Entonces, bueno, no sé si Teresa, ¿sigues tú o Carmen, Eladia, Ana? ¿Queréis decir algo antes de que siga Teresa? No sé, como estamos un poquito ajustadas de tiempo, quizás sea bueno entrar en materia, porque lo que tiene Marianne Weber es una riqueza y tal cantidad de temas que realmente, como nos está pasando con las otras autoras, se nos va a quedar el tiempo un poco escaso para hacerle justicia, ¿no? Entonces, si te parece, María José, empiezo un poco contextualizando la figura y su relevancia teórica, tanto para la sociología como para el feminismo, porque Marianne Weber desde el principio no opta por la sociología académica como su marido, sino por hacer realmente por participar en la mejora de la situación de las mujeres. Por eso ella, todo su trabajo sociológico lo hace desde el feminismo. El feminismo es su punto de partida y es su punto de llegada. Y toda su obra magnífica está motivada por eso. Entonces, ahí hay una situación muy especial en Alemania, que es primero la unificación de Alemania con el canciller Bismarck, con un régimen muy antidemocrático y muy militarista, la Primera Guerra Mundial y la que Alemania pierde, y las condiciones de la derrota fueron muy humillantes y eso generó muchos problemas sociales, la acelerada industrialización y urbanización de Alemania con todos los problemas que trae consigo los procesos acelerados de urbanización, que es lo mismo que hemos visto en Chicago
y en otros sitios, y luego la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo, ya con todas las tensiones sociales que trajo consigo la subida al poder del partido nazi, y luego la segunda derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un contexto de cambios sociales muy importantes, que es lo que hace que esta generación de jóvenes sociólogos que eran Max Weber, Ferdinand Tönnies, Werner Sombart, Georg Simmel, es decir, hay ahí son los fundadores de la sociología alemana, y al mismo tiempo son los fundadores casi del canon sociológico, junto con Durkheim en Francia, en la medida que el pensamiento de Max Weber y sus coetáneos y sus colaboradores, y el pensamiento de Durkheim es lo que sintetiza Parsons cuando funda realmente el canon sociológico en el que nos hemos educado todas, ¿no? El funcionalismo, etcétera. Entonces, Weber es un poco Marianne, quiero decir, porque como hace el libro, cuando hablamos de Weber hablamos de Marianne, y cuando queremos hablar de Max, le decimos Max, que es el marido. Pero aquí lo que nos interesa no es Max Weber, sino es ella. Ella es la que realmente hace el círculo, las tertulias académicas, y, digamos, les da vida y les da continuidad. Y por lo tanto, en esa discusión con los colegas masculinos de su marido es donde ella va críticamente desarrollando su propio pensamiento y apostillando, creando su propia sociología. Entonces ella se centra, precisamente por su compromiso feminista, se centra en 3 ámbitos importantes. La sociología del derecho, y ahí tiene una obra monumental sobre cómo trata la legislación en la maternidad y el matrimonio, y cómo define a las mujeres y las tareas de las mujeres desde la ley hecha por los hombres y, digamos, aclimatada por las costumbres dentro del patriarcado. Ahí Weber hace una crítica fundamental, usando el método histórico, se remonta a los orígenes de la institución matrimonial en todas las sociedades, que era el derecho del más fuerte y las mujeres como propiedad de los maridos, y cómo fue evolucionando históricamente para empezar a conseguir, digamos, algunos derechos de las mujeres, pero siempre dentro del patriarcado y siempre dentro de la subordinación de las mujeres a sus maridos y a sus padres o a sus varones, ¿no? Que es un poco lo que seguimos en muchos países, se siguen viviendo en la actualidad. Entonces ella hace ahí un trabajo importante, precisamente porque, del mismo modo que Max, la costumbre y la ley son lo que conforman nuestros comportamientos y lo que conforman las interacciones y las relaciones sociales. Entonces, por eso ella hace, digamos, una crítica exhaustiva de cómo cómo ha tratado la legislación alemana, que se parece mucho a la de otros países europeos, la situación de las mujeres dentro del matrimonio, sobre todo en unas condiciones donde las mujeres, su única misión en la vida era casarse. Eso en España sucedió hasta hace muy poco. Las mujeres tenían que casarse y luego ya las otras cosas eran todas secundarias. Parece que la misión principal era ser esposa y madre. Esa es la crítica demoledora que hace ella. Luego, precisamente tratando el tema de las mujeres, desarrolla una sociología del trabajo. Ella hace un estudio usando datos estadísticos de cuáles son las profesiones, o más bien las ocupaciones y los trabajos a los que se dedican las mujeres. Y Weber ahí tiene una sensibilidad muy grande con respecto a las diferencias entre las mujeres. Tanto las mujeres rurales, no es lo mismo la campesina jornalera que la propietaria de tierras o la granjera, son situaciones diferentes, y como las mujeres urbanas, no es lo mismo el escaso porcentaje, que en su época era del 2%, de mujeres que desarrollan profesiones libres como médico, como abogado, o las mujeres que trabajan en las oficinas de la administración pública. Es decir, se ocupa del trabajo de las mujeres siempre
sobre todo destacando la situación de subordinación y la desigualdad salarial. Y luego, precisamente analizando el trabajo de las mujeres, ella empieza a prestar atención a todo el trabajo del ama de casa, como hizo después en España María Ángeles Durán, por ejemplo, ¿no? Todo, es decir, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, que es lo fundamental como el instrumento por el cual se reproduce la vida cotidiana y digamos, se reproduce la fuerza de trabajo, eso ella le dedica tanta atención como socióloga, sobre todo para a partir de ahí proponer, como diputada que era, medidas y políticas que alivien o que mejoren la situación de las mujeres. De hecho, propuso un salario al ama de casa, un salario que o bien podía ir a cargo del Estado, lo cual salía muy caro, o bien a cargo de los maridos, y por lo tanto reformar las leyes matrimoniales de tal manera que al casarse el contrato matrimonial incluyese esa asignación de las mujeres, porque ella en eso, si las mujeres estamos siempre pidiendo, parece que se nos da dinero para el hogar, pero no se nos da dinero para nosotras mismas. Entonces, la autonomía económica, la independencia económica era fundamental para poderse desarrollar como personas, no como esposas ni como madres, sino como personas, ¿no? Entonces ahí Marianne tiene todo un trabajo empírico exhaustivo sobre ese tema. Y luego la sociología de la cultura en sentido amplio, en sentido, digamos, antropológico. Ahí es donde discute con Simmel, que Simmel tenía la idea de que había una mente masculina y una mente femenina. La mente masculina creaba lo que él llamaba la cultura objetiva, que es, digamos, la transformación de objetos materiales, la creación artística, mientras que la cultura subjetiva era el desarrollo espiritual y el desarrollo, digamos, personal, que era el propio de las mujeres. Weber dice que no, que tanto la cultura objetiva como la cultura subjetiva es, digamos, patrimonio del ser humano universal. Y ahí las mujeres y los hombres, en igualdad de condiciones, cada uno están dotados para cosas distintas, pero son tan capaces las mujeres de ser matemáticas o de ser astrónomas o físicas o ingenieras o mecánicas o médicos o lo que sea, como los hombres. Pero y lo mismo en lo que respecta a la cultura subjetiva. Los hombres pueden desarrollar un sentido moral importante, pueden ocuparse de la educación, pueden ocuparse de desarrollarse espiritualmente, lo que hoy llamamos crecer como personas. Entonces no hay esa diferencia entre hombres y mujeres. La paradoja, dice Marianne Weber, es que por un lado somos seres humanos, idénticos en ese sentido como seres humanos a los hombres, pero luego por otro lado se nos trata como si fuéramos diferentes y tuviésemos que estar subordinadas a los hombres. Y esa paradoja es lo que conduce, o digamos lo que define la situación de las mujeres y pone el programa de lucha feminista, de conquista de la igualdad y de conquista del reconocimiento como personas completas, es decir, con derechos políticos, derechos civiles y sin la subordinación a los maridos. Entonces ella insiste mucho en un ideal de matrimonio como un ideal de camaradería entre hombres y mujeres. Luego más tarde incluso explora otras formas de sexualidad no heterosexual, sino desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ahí está, digamos, en esa crítica de la cultura en sentido amplio, no solo desde el punto de vista del arte, sino desde el punto de vista de la vida cotidiana, también pone las semillas de toda la sociología de la vida cotidiana que se va a desarrollar después con Agnes Heller y con un montón de autores, ¿no? Entonces la importancia y en esa creación de la experiencia cotidiana es donde ella considera que las mujeres tienen históricamente un papel fundamental, porque son las capaces de organizar la vida del día a día, tanto las mujeres de clase alta como las mujeres de clase baja, cada una con sus instrumentos y las circunstancias en las que están, pero ese papel siempre está asignado a las mujeres.
Entonces, ahí en eso, a mí me parece que los estudios de Marianne Weber tienen una relevancia casi como la del marido. Lo que pasa es que la repentina muerte de Max, cuando nadie se lo esperaba, porque muere de una neumonía, y bastante joven, y además cuando ya se había recuperado de su depresión y estaba participando de nuevo en la vida política, hace que ella se centre en la memoria de Max Weber. Y ahí escribe la obra más conocida hasta la actualidad de ella, que es la biografía de Max Weber. Gran parte de la comprensión de las ideas y de las teorías de Max Weber en Estados Unidos y en el resto del mundo vino gracias a su biografía, gracias a lo que ella explicaba de las teorías de su marido, es por lo que se pudo entender a Max Weber, además de las tareas de edición y de publicación, sobre todo de economía de sociedades, estudios sobre religión, etcétera. No sé si estoy bien de tiempo, pero me gustaría añadir una cosa. A la tesis conocidísima de Max Weber del espíritu de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ella critica que la verdadera aportación de la ética protestante al desarrollo humano, a la civilización, fue que abrió la posibilidad de que la libertad de conciencia ante Dios, que es lo que reconoce la ética protestante, no nos hacen falta que los curas nos digan, todos tenemos nuestra conciencia y por lo tanto decidimos lo que es bueno y malo. Esa libertad de conciencia incluía a las mujeres y fue el único camino por el cual la conciencia de las mujeres ante Dios, su responsabilidad moral ante lo que creían que eran las exigencias divinas o los deberes con respecto a la religión, les permitía desobedecer al marido. Cuando las órdenes del marido no estaban de acuerdo, conformes con la ley divina, con la palabra divina, podemos desobedecer. Y eso abrió la puerta a la libertad de conciencia femenina. Recuerden que incluso en España hubo un tiempo donde se discutía si las mujeres tenían alma o no. Entonces, bueno, el alma femenina pudo salir adelante y pudo ir en contra de los deseos del marido precisamente por esa aportación de la ética protestante. Y eso le parecía a Marianne que era mucho más importante que el espíritu del capitalismo. Entonces creo que en esto pues son las aportaciones principales, pero ya les digo, cada uno de ellos es de una riqueza tal que nos vamos a quedar muy cortas. Pues sí, yo quería también un poco hacer aportaciones a lo que ha dicho Teresa y María José. Lo primero, que cuando estudias a Marianne te das cuenta que hubiera sido más fácil comprender la teoría de Max Weber desde el principio, cuando empezamos a acercarnos a estos autores, a estos sociólogos, si desde el principio hubiéramos estudiado a ella. Porque ella explica mucho mejor su teoría y aparte de eso le da ese enfoque femenino desde el feminismo en el que se quedaba un poco coja la obra de Max. Pero es triste que ella no haya aparecido en el canon sociológico hasta hace poco, porque precisamente nos hubiera aportado mucha comprensión y una mayor dimensión de lo que era la teoría de Max Weber. Ella, yo creo que desde los puntos importantes que aporta a la sociología feminista es sobre todo defender de la mujer su autonomía moral, el hecho de que la mujer debería tener una independencia económica, que ya lo habíamos visto, lo había planteado Gilman, pero desde otro enfoque diferente. Ella no comparte los postulados de Gilman. Y la realización sexual. Yo creo que ella es de las primeras sociólogas que pone encima de la mesa que las mujeres necesitan realizarse sexualmente, que necesitan información, que necesitan formación, que necesitan conocer esta parte de la sexualidad, que las mujeres no son solamente un objeto al servicio del hombre. A mí me gusta mucho también una cosa que le diferencia que le critica a la hora de Simmel, y es precisamente que dentro de esa distinción que hace entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, él coloca a la mujer en una cosa que ella define como la existencia de vida inmediata.
sea, las mujeres son productoras de existencia, de creadoras de lo que es la inmediatez del día a día, ¿no? Y eso es un punto de influencia en cualquier sociedad, porque evidentemente si las mujeres están en la producción del día a día, en los quehaceres del día a día, en la educación, en el cuidado, en todo eso, eso influye. Y eso ella lo ve como una aportación, un sentido práctico en la división del trabajo que las mujeres ya están introduciendo en ese momento en el trabajo. La mujer se está incorporando al mundo laboral, está reclamando otras necesidades, empieza a cobrar un sueldo que es propiedad suya. Eso también lo ha explicado Teresa, que la independencia económica, eso es muy importante. También pone encima de la mesa el hecho de que las tareas del hogar deben de ser remuneradas. No en el sentido que lo decía Gilman como una profesionalización, sino a lo mejor que el Estado debería hacerse de alguna manera cargo del trabajo que las mujeres hacen en la casa. Y bueno, todo eso, también ella tampoco olvida las diferencias de clase entre las mujeres. Evidentemente, a las mujeres que tienen una mayor formación o tienen una clase social un poco más alta podrían estar mejor representadas ante esta remuneración de los trabajos domésticos que las demás, y también tienen muy en cuenta todas estas cuestiones en relación del mundo rural y el mundo urbano, y yo creo que hace aportaciones magníficas a la sociología feminista, evidentemente en planteándose desde el momento histórico que vivió. Y no sé vosotros qué pensáis. Bueno, en relación, claro, ya conforme ya vais comentando tanto Teresa como Eladia, yo creo que cuando leía el texto, ¿no?, y leía algunas cuestiones de Marian Beba, al final tú nombrabas, Eladia, de que no se ha reconocido en el canon sociológico, pero es que a mi pesar también está que tampoco se ha reconocido en la teoría feminista. Es decir, toda la obra de esta autora tampoco está incorporada dentro de lo que es la teoría feminista, y mucho menos sus aportaciones a cuestiones que unas décadas más tarde sí que empezaron a tener mayor visibilidad, ¿no? Yo quería centrarme en, bueno, ella ya militó o fue activista dentro de la Federación de Organizaciones de Mujeres Alemanas, es decir, no solo estaba en el feminismo como teoría, sino también desde la militancia. Y es curioso porque algunas feministas de la época denunciaban y analizaban las posibles relaciones entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Sin embargo, ella hacía alusión a una cuestión que me parece relevante. Ella decía que en la medida en que se desactivara el sistema patriarcal, el sistema capitalista se vería influenciado. ¿Por qué traigo este tema en lo alto? Porque muchas veces cuando se analiza el sistema de desigualdad, los sistemas de dominio, etcétera, se analiza el patriarcado y el capitalismo como si estuvieran en el mismo nivel. Y no debemos de olvidar que el sistema patriarcal es anterior al capitalismo. Por tanto, si no cambiamos ese sistema patriarcal, difícilmente vamos a cambiar los sistemas económicos y sociales que se generen no solo en ese momento, sino a posteriori. De toda su obra y de todas las temáticas que ya Teresa ha contado algunas y Eladia otras, claro, a mí como socióloga y como feminista crítica me interesa mucho, y más por mi tema de tesis y demás, el feminismo que la obra se nombra como el feminismo erótico, ¿no? Ese feminismo de lo íntimo. De hecho, ella habla sobre el matrimonio y habla sobre las relaciones de intimidad, pero habla de cuestiones que las feministas radicales de los 60 y los 70 recogían en torno a la frase de lo personal es político, ¿no? Pues bueno, ya Marian Beba ya hablaba de lo personal y de lo íntimo unas décadas anteriores, y no fue recogida por las feministas radicales, o al menos en las obras que yo conozco. Ella proclama, dentro de ese feminismo erótico, la libertad sexual de las mujeres y los hombres, que ya la comentaba, el amor libre, el desmantelamiento de la monogamia y el cuestionamiento o la crítica a toda forma de heterosexualidad obligatoria, que décadas más tarde hablaría Monique Wittig o otras autoras de esa línea, ¿no?, de la crítica a la heterosexualidad como norma. Y es curioso porque
dentro de todo ese feminismo erótico y su centralidad dentro del matrimonio, ella analiza dos cuestiones que me parecen relevantes para traer al debate, ¿no? Dice que el matrimonio está diseñado por el sistema patriarcal como una división armoniosa de los roles de género. Es decir, ella ve en el matrimonio como una institución totalmente intencional por parte del sistema patriarcal para que no haya conflicto. Es después lo que se veía con la división sexual del trabajo, unas para una cuestión y otros para otra. Pero ella dice que el matrimonio, cuando hay poder y dominio en el matrimonio, no se puede hablar de una relación de intimidad, porque la intimidad se da donde no hay asimetrías de poder y donde hay libertad entre las personas que forman parte. A mí me parece un análisis bastante innovador para la época y bastante invisibilizado dentro de tanto del canon sociológico como de la teoría feminista, ¿no? Es decir, ya estaba diciendo cuestiones bastante transgresoras de cómo una relación íntima, una relación entre dos personas, una relación sexual no podía nombrarse tal si existían relaciones de dominio y relaciones de sumisión. Y bueno, yo con esto dejo un poco la participación para darle paso a las compañeras. Sí, como estáis diciendo, la verdad es que Marianne Weber tiene una gran cantidad de ideas complejas que son admirables para poder comentarlas, ¿no? Claro, antes habéis hablado, tanto Eladia como Carmen, sobre su incorporación dentro de la tradición y de la memoria, si queréis, teórica y feminista. Y claro, es que su posición era una posición en la que por una parte se enfrentaba a los hombres, ¿no? Y a la academia, a lo que en ese momento era el orden social académico. Ella no fue académica, como ha señalado Teresa, sino más bien política, o más bien vida pública, o más bien intelectual, en el sentido de, bueno, crear esos círculos y dirigirlos. Y por otra parte, su posición social implica también una posición ideológica y una posición política, que efectivamente puede afectar a su pensamiento, ¿no? Entonces, esa es la otra vertiente de por qué no tiene una gran cabida dentro de las feministas. Bueno, fue claro su enfrentamiento a las feministas socialdemócratas, ¿no? Y lo que yo voy a discutir aquí, que es con Gilman, ¿no? El debate con Gilman. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Weber habla sobre el trabajo, el papel del trabajo dentro de las mujeres. Pero la interpretación con Gilman es completamente, o su posición es completamente diferente. Para Gilman, el trabajo de las mujeres es emancipador. O sea, quien no trabaja, pues le falta esa parte. Pero para Marianne Weber, el trabajo puede ser no emancipador. Y es porque ella está haciendo un análisis por clase y está diferenciando diferentes situaciones. Es decir, puede ser emancipador cuando la mujer tiene un trabajo liberal, intelectual, con un buen salario, pero no lo es cuando es una mujer que trabaja, como era la costumbre en aquella época, en las fábricas, con un salario por debajo del de los hombres. Entonces ella llama la atención sobre ese elemento que Gilman no prevé, no está demandando esa atención. Por lo tanto, pues sí, para Weber el trabajo puede ser emancipador únicamente cuando las mujeres pueden realizarse. Ahí pongo yo el acento en el que ella está diferenciando entre dos cosas diferentes. Una, que es el trabajo, el hacer una actividad remunerada con la cual pues, puedes vivir o puedes hacer lo que necesites. Bueno, puedes cambiar, en el sistema capitalista puedes intercambiar productos y servicios por ese salario. Pero otra es la profesión. La profesión es algo más, además de tener realizar una actividad por la cual se te remunera. Es también realizarte y expresarte, desarrollar y tener un papel
público o personal político, si queréis, dentro del orden social. Eso es muy importante. Entonces, efectivamente, pues el tema del cuidado dentro del hogar, pues eso no es un elemento que te realice, ¿no? Que lleve a esa cuestión. Luego, respecto a Gilman, Weber proporciona un discurso de mayor respeto, en mi opinión, en el sentido de que está diferenciando entre diferentes mujeres que tienen diferentes posiciones y, por lo tanto, se mueven por intereses diferentes y tienen oportunidades diferentes. Para Gilman, pues queda en la posición política que adopta, las mujeres son todas homogéneas y todas deben aspirar a encontrar un trabajo, tener una remuneración y a partir de ahí, pues, la vida nos iría mejor, ¿no? Digamos, a las mujeres. Entonces, Weber, en cambio, pues, habla pues desde la que trabaja sirviendo en una casa, al cual le lleva bastante tiempo, ¿no? en explicar cuál es la situación de esas mujeres, o las que trabajan en el campo o en la fábrica, o las que trabajan como profesionales liberales, ¿no? Y dice que, bueno, pues cada una de ellas tienen una posición diferente dependiendo de las subjetividades de cada mujer. En este sentido, ella también diferencia, pues, 3 tipos de generaciones. Ella dice que las primeras mujeres eran pioneras dentro de sus profesiones, la segunda generación serían las que siguen a las primeras, a las pioneras, y ella sitúa la tercera fase en su propia generación, aunque yo creo que podríamos seguir extendiendo eso hasta la posteridad, ¿no? Y el momento actual, por ejemplo, cuando hablamos de científicas o cuando hablamos de tecnólogas, etcétera. La tercera, dice ella, es su generación, en la que las mujeres se encuentran divididas en 2 papeles. Unas que han conseguido, pues, trabajos y han logrado una serie de hitos que le dan satisfacción personal, y otras que están o continúan intentando ser atractivas para los hombres, ¿no? Entonces encuentra esa heterogeneidad y esa mezcla de papeles que las mujeres, pues, podrían desarrollar en su época. Digo yo que igualmente podríamos identificar a esos tipos de mujer, ¿no? Tipos entre comillas, aunque probablemente muchos más tipos hay en la actualidad, ¿no? Pero que también estarían presentes aquí. Y no sé, le doy paso a María José para que, o no sé. Bueno, pues muchas gracias. No sé si, porque claro, aquí se nos queda muchísimo en el tintero, porque es que el ambiente, la época, la propia Marianne Weber, todo el intelecto que la rodeaba y bueno, y lo que ella genera, ¿no? Esa luz que ella genera a la mujer en la universidad. Yo quería, si me permitís, está un videopodcast de Mora González y de Eliana Devia, de la Universidad de La Plata, que también me ha parecido muy interesante y la felicito. Es decir, ha sido muy bonito el que por lo menos con esta autora, con esta fundadora de la sociología, pues tengamos ya material con que contar. Entonces, tenemos 15 minutos, o sea que no hemos dado tanta prisa que estamos bien. Entonces, bueno, se nos han quedado muchas cosas pendientes. Es que, claro, eso es que es lo que pasa, porque escribió sobre el matrimonio. Eso es una cosa de la que no hemos hablado, de cómo concebía el matrimonio. Que precisamente hace una descripción muy clara que significaría para ella el matrimonio, y ella dice que el matrimonio es un continuo, o lo que debería de ser el matrimonio para ella es un continuo de negociaciones continuadas de poder e intimidad. Esto un poco lo ha apuntado Carmen. Y claro, ella dice que sin esas negociaciones el matrimonio, pues entonces sería un desperdicio para la pareja, porque entonces el hombre se perdería, no podría compartir su vida, su anhelo, su perspectiva con la mujer, y la mujer no podría tener ese
esa confianza con el marido como para poder expresarlo y querer contarle lo que ella quiere ser en un futuro. Es fantástico porque no concibe ya el matrimonio como una relación de poder de una persona, de una autoridad por encima de otra, sino simplemente sitúa al hombre y la mujer en el mismo plano y en un continuo marco de negociación. O sea, me parece fantástico que haga esa definición. Claro, yo, si me permiten, quería un poco también insistir que han hecho referencia al enfrentamiento de Weber, vamos, enfrentamiento entre comillas, a la discusión con el feminismo socialista o con las socialdemócratas feministas, en el sentido que siempre dentro de la tradición del socialismo marxista, la lucha de los trabajadores iba primero que la lucha de las mujeres. Incluso las feministas socialistas vinculaban la abolición del patriarcado a la abolición del capitalismo, como ha dicho muy bien Carmen, pero sin embargo ella en ese sentido insistía en que lo fundamental era abolir el patriarcado. Y ahí es donde es probable que esté el origen de su postergación o de su silenciamiento como teórica feminista o dentro del mismo pensamiento feminista que es lo que estaba reivindicando Carmen. No solo la han silenciado en el canon sociológico, sino en cierto modo también en el canon feminista, ¿no? Porque ella era muy consciente de que había varias tendencias y varias sensibilidades dentro del feminismo con intereses diversos, como también había diferencias importantes entre las mujeres. Por lo tanto, la necesidad de ampliar perspectivas o de debatir críticamente puntos de vista e intereses diferentes, ¿no? Entonces, esa sensibilidad hacia las diferencias de poder, las diferencias de clase y las diferencias, por lo tanto, de autonomía es lo que Weber era consciente de que era una mujer privilegiada. Y como mujer privilegiada que era, que puede desarrollar su intelecto y dedicarse a lo que ella quería sin agobios económicos y sin agobios domésticos, le obligaba moralmente a defender la causa de las mujeres de todas las condiciones, y tanto las mujeres proletarias como las mujeres campesinas, como las mujeres amas de casa, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante, y ahí viene su debate con Gilman, cuando él pensaba que cualquier trabajo era liberador, decía, no, perdone, el trabajo en una fábrica de liberador no tiene nada, y ya quisieran las que trabajan, o las tejedoras de los sweet shops, todo eso, ya quisieran dedicarse a ser amas de casa, no pueden porque tienen que comer o tienen que mantener hijos, ¿no? Entonces, ese debate tiene mucho que ver con las distintas sensibilidades y las distintas posiciones femeninas, porque Gilman hablaba más con las periodistas, las escritoras, y ese era un trabajo muy gratificante, pero ¿qué sucede con las tejedoras? ¿Qué sucede con las jornaleras? ¿Qué sucede con todas esas mujeres que tienen que trabajar jornadas exhaustivas para poder comer y dar de comer a sus hijos? No tienen tiempo para desarrollar ninguna otra capacidad que no sea la propia reproducción de su fuerza de trabajo. Entonces, me parece admirable en Weber esa sensibilidad hacia las posiciones de clase y hacia las distintas situaciones de las mujeres en la estructura social, porque deshomogeniza el tema femenino. Es decir, las mujeres, por ser mujeres, tenemos muchas cosas en común, pero como seres sociales en distintas posiciones de la estructura social, tenemos grandes diferencias y tenemos, por lo tanto, intereses a veces contrapuestos o intereses completamente diferentes, ¿no? Y ahí ella es muy estricta y muy rica, ¿no? Incluso a mí me parece que aporta más o esa sensibilidad, salvo en el caso de la sociología negra, que ellas están viviendo desde el punto de vista personal la opresión de la raza negra y la opresión, las situaciones de clase, no hay esa diferencia, no hay esa sensibilidad hacia las diferencias entre las mujeres, entre otras teóricas. Pues si os parece, nos quedamos invitando a la audiencia al 24 de septiembre, a la Noche Europea de los Investigadores y de las Investigadoras,
y darle las gracias a la publicidad que le hace la ONTRI en la Universidad Pablo de Olavide, porque va a enviar este video podcast a todas las universidades andaluzas, y esperemos que le haya suscitado el mismo interés que a nosotras, la reivindicación de una de las grandes de la sociología, que lamentablemente la estamos disfrutando a partir de ahora y que no la hemos podido tener antes, ni en el feminismo, ni en la sociología. Y como ha dicho Eladia Illesca, encima nos hubiera facilitado muchísimo la comprensión de Max Weber. No sé si Carmen y Ana quieren decir algo para concluir, o Teresa o Eladia. Y entonces... invitar a la gente que la lea, porque tiene muchas cosas muy interesantes. Tiene grandes frases y muy interesantes. Y que se traduzca su obra al español sería una gran aportación de las editoriales sociológicas. Sí. Exacto. Exacto. Y bueno, pues con ese desafío que le lanzamos desde aquí a las instituciones, nos quedamos. Y muchísimas gracias por este momento tan entrañable.